hoy, en medio de la semana, escuchando la palabra del Señor. Hoy estamos contentos también de recibir a Pastor Roger y a los hermanos de Red Bank Baptist Church en Carolina del Sur. Así que ellos van a estar con nosotros algunos días. Mañana, hoy envié un anuncio, pero mañana desde las 9:30 de la mañana estaremos también visitando algunas comunidades, Mercedita, Caobo, Villaflores, compartiendo el Evangelio, pero también vamos a aprovechar para invitar a las personas al campamento. Así que si quieren acompañarnos mañana, desde las 9:30 de la mañana, la idea es salir en la mañana, venir a almorzar, salir un ratito en la tarde también. Así que ese es el plan para mañana y el viernes. Así que le invitamos, si usted tiene alguna hora, algún tiempo para estar con nosotros y acompañarnos, pues será de mucha bendición. De hecho, yo le voy a pedir al pastor Roger que pase acá para que nos salude de parte de la iglesia Red Bank. So glad to be here with y'all today, this evening. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí. Gracias. Thank you. And we're looking forward to being here with you this week, partnering with your church, partnering with Ponce Baptist Church. Y esta semana estaremos compartiendo con su iglesia y con la iglesia Ponce Baptist Church. We know that Ponce Baptist Church is trying to identify and make itself known as an English-speaking church. Sabemos que esta iglesia hermana está tratando de alcanzar personas que hablen inglés. And I know that your pastor is already walking alongside of that great young pastor that's supposed to be starting there on July the 5th. Y sabemos que aquí desde la iglesia, los pastores hemos estado trabajando con el hermano que estará ya a cargo de la iglesia. And that he dates a very beautiful young lady from here at this church. Y ese hermano es el novio de una joven muy bonita de esta iglesia. But I hear you love him more than you love her. Pero yo he escuchado que usted lo aman, está hablando de Matthew. Él dice que es que ha escuchado que usted lo ama más a él que a Jesse a veces. But seriously, it really is, it speaks well of you because you're helping to replant a church. Pero realmente quiero que sepan que esto habla bien de ustedes como iglesia, porque están ayudando a otra iglesia a ser replantada. And we're not just about addition, No solamente queremos números, but we are about multiplication. queremos multiplicarnos. Multiplying and making disciples. Multiplicarnos y hacer más discípulos. And so we're just looking forward to a great week of, again, partnering with both churches. Así que esperamos tener una gran semana compartiendo con ambas iglesias. And just count it a high honor to be here with y'all this week. Para nosotros es un gran honor estar con ustedes esta semana. Thank you, Pastor. Thank you. Así que ya saben, mis hermanos, 9:30. Sí, mañana. De hecho, el sábado, le vamos a enviar esa información del sábado mañana cuando tengamos más seguridad. Pero también el sábado en la tarde, no sabemos la hora todavía exacta, pero después del mediodía, vamos a ir a la comunidad donde está la iglesia de Ponce Baptist Church, que es cerca donde está Chile, en Ponce. Y vamos a ir a esa comunidad y junto a los misioneros también vamos a estar repartiendo algunas cosas entre los residentes y compartiendo con ellos, invitándolos porque el próximo domingo en Ponce Baptist Church tienen un servicio bilingüe y eso es muy importante para ellos porque es un servicio donde también gente de la comunidad puede ir a escuchar el Evangelio en español. Así que ore por eso, pero también le animamos, únase como dijo el Pastor Roger y como hemos querido hacer con esta iglesia hermana, orar por ellos, pero también de alguna manera que le podamos servir, estar disponible. Así que a veces con tus manos, con tu tiempo, con un ratito, una hora, visitando las comunidades. Así que queremos cumplir ese doble propósito esta semana, visitar algunas comunidades para invitarlos aquí a la iglesia local para el campamento y también visitar la comunidad local de Ponce Baptist Church para ayudarlos también en todo este proceso en el cual ellos están de transición y edificación. Así que gracias a todos los que ya han ayudado. Recuerden que esto desde febrero, se ha estado de alguna manera buscando la manera de ayudar a esta iglesia hermana. Así que gracias a los que ya se han envuelto, pero siempre mantengan en oración a esta iglesia, a Matthew y a todo el proceso de transición en el cual se encuentra. Bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar del capítulo 3 del libro
Este fue otro capítulo en el cual usted fue a preparar el café, se sentó, y antes de que la cafetera terminara, ya el capítulo estaba leído. Un capítulo pequeño, de hecho todos los capítulos de este libro son pequeños, pero tienen mucho material, mucha tela para cortar. Así que este capítulo está titulado Abre tu Biblia con desesperación. Estamos en la página 27. Y ahí en la página 27 lo que vamos a ver es esta idea perdón, que presenta el autor de abrir la Biblia con desesperación. Literalmente la pregunta con la cual nosotros podemos comenzar para tratar de tener una idea de lo que estamos hablando es esta. Piensa por un momento en tu vida, ¿cuál es el tiempo más largo que has estado sin comer? Piensa por un momento. El tiempo más largo, por la situación que sea, que tú has estado sin comer. Y piensa por un momento cómo te sentiste. Hay gente que puede decir literalmente que casi se desmaya. O aunque físicamente todavía no se estaba desmayando, pero al menos en cuanto a cómo se sentía, como que casi se desmaya. Cuando el cuerpo tiene hambre, nosotros lo sabemos inmediatamente. De hecho, yo no sé si a usted le pasa, pero hay días que usted se levanta con mucha hambre. A mí me pasa eso. Hay días que no, pero hay días especiales, como que uno se levanta y ya tiene mucha hambre. Y noten algo interesante, el cuerpo es como que inmediatamente tú sabes que tienes hambre, que necesitas comer. Sin embargo, pueden pasar muchas veces días, semanas, sin alimentarnos de la palabra y apenas notarlo. O sea, no lo notamos de la misma forma tan rápido como notamos cuando tenemos hambre físicamente. Y eso es una señal que el libro en el capítulo 3 nos va a animar a pensar. Nos va a animar a pensar el por qué, gracias. El por qué no debemos descuidar lo que es la lectura de la palabra. Y al contrario, ¿por qué debemos ir a ella con desesperación? De hecho, la tesis principal o la idea principal de este capítulo 3 completo es el siguiente. No vamos a la Biblia por obligación. No vamos a la Biblia ni siquiera por deber. Vamos a la Biblia con desesperación. Y de hecho vamos a ver varios textos bíblicos que nos ayudan a ver esta idea de qué está hablando el autor. Pero ya con esta introducción ya saben por dónde va. Es con la idea de cuando tienes mucha hambre y sabes que si no comes te mueres, literalmente. Esa idea, ir a la Escritura sabiendo que la necesita. Así que no abrimos la Biblia correctamente hasta que conocemos cuánto la necesitamos. De hecho, piensa por un momento en esto. Un hombre que está perdido en el desierto no busca agua como una persona que está simplemente mirando el catálogo de un restaurante buscando cuál es su bebida favorita. Pero ustedes notan esos dos escenarios. Un hombre en el desierto buscando agua desesperadamente y la última vez cuando tú fuiste al restaurante y estabas allí escogiendo si te tomabas una Coca-Cola o alguna limonada o algo parecido. ¿Cuál es la diferencia? Pensemos en eso. De esos dos escenarios. La necesidad. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia de esos dos escenarios? Del hombre que está perdido en el desierto buscando agua versus tú que estás en un restaurante con aire acondicionado tranquilo con el gran problema de escoger si te bebes una limonada o una Coca-Cola. Ajá. ¿Y por qué el hombre que está perdido en el desierto busca agua? Literalmente lo más básico. ¿Por qué? Porque es eso o morirse. La busca desesperadamente porque sabe que sin ella se muere. Pero hermano, y la tesis principal del capítulo 3 es esa. Buscas tú la Biblia, buscas tú la palabra de Dios, buscas tú estudiar y pasar tiempo en la palabra con esa misma desesperación, con ese mismo deseo. Porque esa es la idea de todo este capítulo, que el creyente debe acercarse a la Escritura con ese mismo deseo. De hecho, lo dice el Salmo 42, vamos a verlo. Esa necesidad que tiene el creyente de ir a la Escritura o de buscar el rostro del Señor. ¿Alguien que pueda leer el Salmo 42, versos 1 al 2? ¿Quién lo puede leer? Salmo 42, sí, Carmen. Verso 1 al 2. Y lo primero que estamos viendo es esta idea de la gran necesidad que tenemos de la palabra. Sí, Carmen. Salmo 42, versos 1 y 2. Y ya estoy aquí en la página 28 de su libro, si ustedes lo están siguiendo en su libro, esa idea donde él dice alimento para la supervivencia. O sea, esto no es un snack.
Esto no es un alimento que lo puedes tener y si no está bien, no. Es la idea del alimento para sobrevivir. Eso es la Biblia, o debe ser la Biblia para el creyente. Salmo 42, versos 1 al 2. Sí. Lee hasta ese último, sí. Porque estoy desanimado, porque está tan triste mi corazón. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Amén, gracias. Mire lo que está pasando aquí. ¿Cómo se sentía el salmista en este salmo? Ya que Carmen leyó varios textos posteriores. ¿Cómo se sentía el salmista en este salmo? De hecho, bueno, porque nos da contexto. Sí, en los próximos versos, porque si te quedas en el 1 y 2, no, como que no sabes por qué él está desesperado. ¿En qué contexto se encontraba probablemente David? O el salmista que escribió este salmo. ¿Qué ustedes creen? Él se encontraba celebrando, él se encontraba contento. ¿Qué dice el verso 5? ¿Cómo él se encontraba? Estaba afligido. Estaba afligido, el verso 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Es como, o sea, yo lloré tanto que fue como mi comida por los pasados días. Ese era mi estado, un estado de lágrimas. Estaba abatido, estaba turbado. Así se sentía el salmista. Y es en medio de todo eso que él reconoce algo, que es lo que dice el verso 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. Entonces, noten la idea, en el abatimiento, en la necesidad, en el desierto, que todo está seco, él siente la necesidad grande del agua. Y él dice, ¿qué pasa si un ciervo, que es un animal, qué pasa si ese animal no bebe agua? Él está bramando, él está buscando, él está necesitando esa agua. ¿Qué pasa si no la bebe? Se muere. Así que así como ese ciervo brama por las corrientes de las aguas, las busca, las necesita, así clamamos por ti, oh Dios. En esta sequedad que me siento espiritual, en este desierto, Señor, así yo necesito el don de ti, necesito ir a tu palabra. Mi alma tiene, y noten la palabra que usa ahora, mi alma tiene sed de Dios. Es una necesidad. De hecho, preguntémonos esto. ¿Esto es un deseo casual o urgente? ¿Esto es algo que está bien si no consigo agua o es algo urgente? Verdaderamente es algo que le urge aquí al salmista. De hecho, miren conmigo otro pasaje, 1 de Pedro 2:2, para ver la misma idea de que la palabra de Dios es una necesidad. ¿Quién lo puede leer? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué se nos enseña en ese pasaje? Sí, hermano. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseen como niños recién nacidos. O sea, ¿es una opción para el niño recién nacido no alimentarse? No. Es que se muere. Y noten la imagen. Tal vez un adulto sobreviva un día sin comer, 2 días sin comer, yo no sé cuántos días, varios días puede sobrevivir un adulto sin comer. Pero la idea de un recién nacido, ¿cómo un recién nacido desea la leche o el alimento? Todos los que han pasado especialmente por ese proceso, saben que histérico es una buena palabra. Ellos lloran, ellos la piden y la piden a gritos, la piden con lágrimas. Ellos necesitan eso y sienten el dolor, sienten la necesidad. Entonces la idea de 1 de Pedro es deseen como niños recién nacidos esa leche, porque por ella vas a ¿qué? Vas a crecer para salvación, dice el pasaje de 1 de Pedro capítulo 2, verso 2. Así que noten, estos versos nos ayudan a pensar en esta primera idea que dice el autor desde la página 28,
Esto, la Biblia, es alimento para la supervivencia, no es un snack, que es la otra idea que él va a traer aquí. No es simplemente algo que tú comes en algún momento para salir del paso, no. Verdaderamente es algo que tú necesitas o te mueres. De hecho, pensemos por un momento, si esto es real, si se supone que yo como niño recién nacido desee la leche espiritual, si se supone que yo sea como ese siervo, ese animal que necesita agua y tiene que buscarla y tiene sed de Dios y ir a la palabra, ¿por qué a veces tenemos poco apetito por la palabra de Dios? O sea, si entendemos la imagen del siervo buscando el agua y la imagen del recién nacido necesitando la leche. Ese es el ideal bíblico, pero ¿cuál es el problema en la experiencia tuya y mía? ¿Cuál es el problema? Muchas veces en momentos de nuestra vida donde parece que como que no tenemos mucho apetito por la palabra. ¿O le ha pasado a ustedes eso? ¿Se han sentido así? ¿O todos los días usted se siente como el niño recién nacido que está gritando por la leche espiritual? ¿Como el siervo que está bramando por el agua? ¿Ha tenido usted ese tiempo, esa época, donde parece que como que no tiene el mismo apetito que tuvo en algún momento? Usted sabe que pueden haber varias razones para eso, pero ya hemos hablado o mencionado algunas antes en esta clase. Y es cuando usted cree ese orgullo espiritual que le hace pensar que usted ya sabe lo suficiente, que ya usted escuchó la palabra, que ya usted escuchó ese pasaje, que ya usted conoce esa doctrina. ¿Por qué voy a leer los salmos otra vez si ya yo los leí? ¿Por qué le voy a leer el Salmo 23? ¿Qué yo le voy a sacar el Salmo 23 a David? Ya lo escribió David. ¿Qué yo voy a sacarle qué sé yo, el Salmo 42, el mismo Salmo que acabamos de leer? Si ya yo lo he leído muchas veces. La falta de hambre espiritual muchas veces, ¿sabes qué nos revela? Precisamente nuestra necesidad espiritual. O sea, que no estamos conscientes de eso, que estamos ciegos, nos hemos hecho ciegos a la necesidad espiritual. En la página 29, el autor comienza a decir, de hecho, miren el encabezado, miren la página 29, en el mismo medio, dice, deja la comida chatarra. Y el autor comienza a decir, ¿sabes por qué muchas veces tú no tienes el mismo apetito que se supone que tuvieras o que tengas por la palabra de Dios? Porque estás llenando tu estómago, él está usando una ilustración, de comida chatarra. ¿Qué pasa? Y yo te lo digo en la experiencia de un niño de 5 años, cuando todo el día quiere comer snacks y galletitas y dulces y aquello y lo otro. ¿Qué pasa cuando llega la hora de la comida? Ah, estoy lleno. Bueno, porque tu estómago lo llenaste ¿de qué? De muchas otras cosas que muchas veces no son los nutrientes necesarios, que muchas veces en realidad no te están alimentando, aunque te dan un sentido de que estás lleno. Entonces, la idea de este capítulo, de esta sección, el autor nos dice, dejemos la comida chatarra, porque es probable que estemos mordisqueando. Él usa ese término. Él dice, es de extrañar que mordisquear el tiempo suficiente la comida chatarra del mundo nos deje con poco apetito de Dios. Si estamos alimentándonos de comida chatarra, no debería sorprendernos cuando no tenemos espacio para la carne. O sea, si estamos todo el día alimentándonos de comida chatarra, después que no nos cause sorpresa cuando como que ya nos sentimos demasiado llenos y no tenemos espacio para el alimento verdadero. Comiste golosinas todo el día, comiste porquerías y dulces y cualquier cosa, snacks, y cuando se supone que llegue la comida de verdad, ya está lleno. Así que noten esta idea, esta ilustración, una ilustración que el autor está trayendo. ¿Qué cosas pueden constituir esos snacks con los cuales tú y yo nos podemos estar llenando, consumiendo, que cuando se supone que vayamos al alimento espiritual, como que ya no tenemos el mismo deseo de alimentarnos? Hay muchos, pero piense usted en alguno. Las redes sociales. ¿El qué? ¿El trabajo? ¿Estar muy ocupado? ¿Qué más? ¿Y tu mente probablemente tenerla ocupada en eso? Sí, muy bien. Las redes sociales. Las redes sociales, sí, ese es mi favorito. Sí, hará mucho tiempo, así es. Y cuando, de hecho, ¿sabes qué? Miren cómo funcionan las redes sociales. Ya está, aunque veas cosas, no estamos diciendo ni siquiera que estás viendo cosas inmorales o cosas malas, no. Cosas que fueron buenas en sí mismas. Pero estás tan lleno, estás cansado, aún visualmente. De hecho, tus ojos están cansados, y más porque un screen, una pantalla. Tus ojos están tan cansados que cuando entonces te tocaba leer la Biblia esa noche, es que estás cansado mentalmente.
¿Tú sabes por qué? Porque la red social te dio 1 o 2 horas de pequeña información, pero fue tanta información, ese es el problema de las redes sociales, que te da un poquito aquí, te da un poquito aquí, te da un poquito allá. Y tu mente se cansó. Y cuando se supone que tengas tu mente lista, preparada para decir, Señor, aquí está el banquete de tu palabra. ¿Ya tu mente cómo está? Tu mente está drenada. Tu mente está cansada. Así que esta es la idea del autor en la página 29. Deja la comida chatarra. Es un regaño de papá. Esa es la idea. De dejar de comer las cosas, como el papá le dice al niño, deja de comer comida chatarra para que tengas el espacio listo para la comida verdadera. Es la idea y es el pensamiento de que hay cosas que te están quitando el hambre por la palabra. Pastor Miguel Núñez escribió un artículo sobre este tema y él decía, hacía una pregunta, él decía, ¿qué nos está quitando la pasión por las cosas espirituales? Y esa pregunta me marcó cuando yo leí ese artículo. ¿Qué nos está quitando? Y una pregunta para que usted se la lleve y piense en ella. ¿Qué nos está quitando la pasión por las cosas espirituales? Algo está tomando ese lugar. Entonces, voy repito, mi mente ya está cansada, mi mente ya está tan y tan llena que ya no tengo tiempo, o ni siquiera puedo abrir la Biblia porque ya no tengo ánimo para eso. Así que cuidémonos, nos dice el autor, de nosotros estar mordisqueando, utilizando el tiempo de él. Comida chatarra, que entonces no tengamos espacio para la comida verdadera. De hecho, página 30, miren arriba, hay 3 preguntas que nos invitan a reflexionar en la página 30. ¿Quién puede leer la primera? Página 30 arriba. Sí. Ahí está, una pregunta de reflexión para este capítulo. Recuerda que este libro trata de cómo tú preparar tu corazón para abrir la Biblia. Es como lo que tú haces antes. Entonces, la idea es, yo abro la Biblia como si fuera un pequeño bocadillo, algo pequeñito que voy a echarme al estómago, a mi mente, a mi corazón, o es un banquete. O yo voy a la expectativa. Yo no sé si cuando usted lo invita a un sitio a comer, que usted sabe que la comida, la hizo Angelito, que la comida es buena carne. O sea, si usted va con expectativa, ahí me dicen que Angelito va a cocinar, yo voy con expectativa. Así que cuando usted va con expectativa de que se va a ser alimentado, de que la comida le va a gustar, o usted lo invitaron a un restaurante y ha escuchado mucho de ese restaurante, dice, yo voy con la expectativa de que esto es un banquete. O sea, ahí tú no vas con la expectativa, sabiendo que ahí se comen las mejores carnes, tú no vas con la expectativa de comerte el pequeño snack que te dan al principio, unas papitas. No, tú vas por el plato fuerte, tú vas con esa expectativa. Pero hermano, cuando nos acercamos a la palabra, la idea es cómo tú te acercas a ella. Pensando que vas a sacar una pequeña idea aquí y una pequeña idea allá, o todos los días te acercas a la palabra diciendo, wow, este es el banquete. Está la palabra de Dios. Yo vengo con sed, yo vengo con hambre. La pregunta es, ¿te estás acercando a la palabra de Dios con sed y con hambre? Una pregunta que tenemos que nosotros pensar en esta noche. La segunda pregunta, ¿quién la puede leer? ¿Alguien que había dicho yo? ¿Luis? Bueno, sí. Ahí en la página 30. ¿Es más adecuado decir que estoy dispuesto a escuchar de Dios o que estoy desesperado por saber de Él? Es una pregunta, ¿es más adecuado decir que estoy dispuesto a escuchar de Dios? Simplemente, oye, yo voy a leer la Biblia para escuchar de Dios, que es correcto, pero noten lo que él está diciendo. ¿O es más adecuado decir que el creyente se tiene que acercar a la Biblia con ese desespero de que necesita la palabra de Dios, ese desespero de saber de Dios, ese desespero de conocerlo cada día más? Y la tercera pregunta que aparece ahí, ¿quién la puede leer? La página 30. ¿Quién la tiene? ¿Estoy Sí. simplemente interesado en las escrituras o también la estoy aplicando a mi vida? ¿Estoy simplemente interesado en las escrituras o también la estoy aplicando? ¿Leo por leer, lo que hemos visto antes? ¿O voy con el deseo de...? ¿Ustedes se acuerdan el principio que estudiamos aquí hace como 3 miércoles atrás? Que decíamos, no dejes de leer la Biblia, lo que estás leyendo, hasta que al menos sepas algo, una cosa, que Dios te está diciendo y que puedes aplicar. O sea, no sigas leyendo por leer, mi hermano. La idea es que alguien te pueda preguntar, tú leíste en la mañana y alguien te pueda preguntar al mediodía, o tal vez en la tarde, en la noche, tú leíste Juan 15, qué sé yo. Obviamente tal vez no te acuerdes de todos los detalles, pero te acuerdas de algo, de que Dios me enseñó en Juan 15 tal cosa. Y esa es la idea.
de que no te vayas de tu tiempo de lectura bíblica sin saber al menos una, mi hermano, una cosa que Dios te está mandando a hacer, a cumplir o a aplicar. Así que esa es la pregunta que tenemos que estar haciéndonos. ¿Cómo yo estoy aplicando la palabra de Dios? Mire lo que dice ahí bajo esa pregunta número 3, en la página 30, dice: hay muchos días que no me siento desesperado por escuchar la voz de Dios. Me digo que la Biblia es un banquete, pero muchas veces se siente como un aperitivo. Sé que debería tener apetito, pero no lo tengo. Me gusta más la comida chatarra. Él está siendo sincero y está diciendo, muchas veces nos encontramos así. Sabiendo en teoría que en la palabra de Dios es un banquete, pero en la práctica alimentando nuestras almas y nuestra mente con comida chatarra que en realidad no nos alimenta. De hecho, usted sabe que él termina diciendo en el capítulo que si ese es tu caso, si tú también te sientes como él en ocasiones, la solución de él es la que dimos aquí hace como 3 miércoles atrás igual, cuando hablamos y decíamos, ¿no tienes ganas de leer la Biblia? ¿Y cuál fue la solución que dimos aquí? ¿Alguien la recuerda? Empieza a leer cuál. El Salmo 119. Y de hecho, esa es la solución de él ahí en la página 30. Él dice, anímate a leer el Salmo 119. Y es como contradictorio de, ¿no tienes hambre de la palabra? Pues lee el capítulo más largo de la Biblia. Pero miren por qué. Porque ese capítulo precisamente habla del hambre que tiene que tener alguien por la palabra de Dios y comienza a animarte mientras tú lo vas leyendo, mi hermano. Ese capítulo comienza a animar tu corazón por la palabra. De hecho, hay varios versos de ese Salmo 119 que él cita y que podemos verlo. Miren, por ejemplo, el verso 30. Vamos a ver varios de esos. Vaya allá conmigo al Salmo 119 y vea algunos de esos versículos. El 20, el 31 y el 131. Vamos a ver estos 3 pasajes. El 20, 31 y 131. El 20 dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Noten lo que está diciendo él. Mi alma está quebrantada de desear tus juicios. O sea, yo deseo tu palabra. Yo deseo conocerla. Verso 31. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová. No me avergüence. Cada vez que el Salmo 19 dice tus juicios, tu ley, tus testimonios, está hablando lo mismo. Está hablando de la palabra. Entonces está diciendo, Señor, yo me he apegado a tu palabra. Yo la necesito, yo me apegué a ella. Y el Salmo 119, versículo 131 dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Hay otra versión que me gusta que dice, bueno, está en el libro. Dice, jadeante, abro la boca porque ansío tus mandamientos. Ese es igual como el que necesita, el que tiene hambre, el que tiene sed y necesita algo de comer. Asimismo el salmista se estaba sintiendo, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Hermano, ese es nuestro deseo, es nuestra experiencia. ¿Deseamos la palabra de Dios de esa manera? De hecho, antes de terminar el capítulo en la página 31 y usar otro versículo de refuerzo para este tema, cuando él comenzó, él dijo algo que me estuvo trabajando o me ayudó a meditar esta semana. Y es esta idea, yo no sé si usted leyó el capítulo, espero que sí. Al principio él comienza a hablar de que él empezó en la universidad y todo iba bien hasta que él se encuentra con su compañero de estudio, que le llama Miguel. Él dice, no se llama así, pero para cuidarlo. Y él dice, mi compañero de cuarto, el primer año de universidad, no quería saber de los cristianos. Y obviamente él era un cristiano. Él iba a las actividades de los cristianos que hacían en la universidad. Así que la pasó muy mal. ¿Y usted sabe qué él hizo? ¿Dónde él se refugió? Él se refugió en la palabra. ¿Por qué? Porque él quería meterse más y más y más en la palabra para estar preparado para cuando Miguel viniera a hacerle preguntas, a cuestionarle la Biblia y todo eso. Así que él quería buscar más y más de la palabra. Entonces yo mientras veía eso, yo pensaba y decía, oye, ¿cuántas cosas han pasado en mi vida que me llevaron, que me obligaron a ir a la palabra? Puede haber sido una situación, falta de sabiduría en algún punto de mi vida, una prueba muy grande que me llevó. Piensa por un momento, ¿cuándo fue la última vez que te pasó eso a ti? Que tú tuviste una situación tan difícil
que tu refugio fue literalmente, fue claro, orar al Señor, por ahí mismo decir, Señor, yo necesito en este momento abrir la palabra y buscar tu sabiduría y buscar lo que tú dices en tu palabra. Así que ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Eso es lo que le pasó al autor. Él dice, una situación difícil me llevó a refugiarme allá. Me llevó a ver la palabra, no como un aperitivo, no como un snack, me llevó a buscar, a ver la palabra como lo que es, como un gran banquete. Así que el capítulo termina, la página 31, diciendo, tu alma, es la última oración de la página 31, dice, tu alma se marchitará y morirá sin tu Biblia. Mi hermano, coja esa frase, recórtela o sáquele copia, escríbala en un papel y la pega allí en la pared de su nevera. Tu alma se marchitará y morirá sin tu Biblia. Ábrela con desesperación. Mi hermano, ábrela sabiendo que la necesita. No la abra por deber, simplemente. No la abra por obligación. Ábrela diciendo, Señor, esta es tu palabra, aquí hay un banquete para mí. Yo la necesito, yo tengo hambre de ella, aliméntame. Muéstrame, guíame, enséñame. Que yo no me vaya de tu palabra sin recibir ese alimento a mi alma. Usted sabe lo que está saciado. Ahorita hablaba de la experiencia del hambre. Pero a la misma vez, usted sabe que usted tuvo hambre en algún momento y comió. ¿Y cómo es esa experiencia de cuando usted dice, wow, estoy saciado, ya comí? ¿Es la misma experiencia que sientes tú cuando lees tu palabra, la palabra de Dios? O muchas veces la lees de forma incorrecta, la lees tan rápido, la lees por obligación, la lees por las razones que sean, que no son las correctas, y no te vas de tu lectura bíblica con ese sentimiento, con ese deseo de que, Señor, qué bueno que yo vine con hambre, me voy satisfecho, pero saben que la palabra de Dios es algo tan impresionante que cuando usted termina de leerla, se siente satisfecho, pero parece irónico, pero a la misma vez le da más hambre. A la misma vez usted tiene más deseo de pasar tiempo en la palabra de Dios. Así que tu alma se marchitará y morirá sin tu Biblia. Ábrela con desesperación. Literalmente el llamado, mis hermanos, de este capítulo es abrir tu Biblia como si tu vida dependiera de ella, porque literalmente tu vida depende de ella. Tu vida depende de alimentarte de la palabra de Dios. El banquete está listo, ya está listo, ya Dios se reveló, ya Dios habló. Y la invitación está. El que se tiene que acercar a la palabra eres tú. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos, a nosotros poder acercarnos de la forma correcta. En estos últimos minutos que nos quedan, como 15 minutos, yo quiero que pensemos en algunos otros versos que nos ayudan a expandir un poco más la idea que nos trajo este capítulo 3. De hecho, el mismo capítulo 3 termina con un versículo, y quiero que lo busquemos. Está en Deuteronomio capítulo 32, verso 47. ¿Alguien que lo pueda leer? Deuteronomio 32, 47. De hecho, este texto, recuerden que está al final de Deuteronomio. Y lo que nos está diciendo es que ya Moisés habló lo que él iba a hablar. Ya Moisés enseñó la ley, se la dio al pueblo. Y antes de él terminar de darle la ley al pueblo, él dice estas palabras. ¿Quién lo puede leer? Amén. Sí. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Qué le está diciendo Moisés al pueblo acerca de la ley que él les enseñó, que es la palabra de Dios? Esto para ustedes es opcional, tómenlo o déjenlo, si quieren, si pueden. ¿Qué le está diciendo Moisés? Recuerden que Moisés él acaba de entregarle la ley, la palabra de Dios, al pueblo. Y termina, antes de morir, termina diciéndole esto. ¿Los está llamando a qué? Los está llamando a la obediencia. Pero a mí me gusta particularmente cómo la Nueva Traducción Viviente pone ese texto. Miren el verso 47, y lo voy a leer en esta traducción, porque le da un peso más grande a la idea principal. Miren lo que él dice. Él dice, esto, cuando le da la ley, este es Moisés dándole la ley al pueblo. Y termina diciendo, esto no son palabras vacías, son tu vida. Me encantó esa línea. O sea, Moisés le está dando la palabra al pueblo y le dice, hey, guarden esto no es la opinión de fulano de tal, esto no son los snacks, no.
Esto es la palabra de Dios. Esto no son palabras vacías. Lo que Dios dijo, la palabra, son tu vida. Literalmente le está diciendo, esto es tu vida. Esto es lo que te da alimento, esto es lo que te da vida. Fuera de la vida, fuera de aquí, está la muerte. Así que la idea de este texto, él termina diciendo, si la obedece, disfrutará de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Así que este capítulo 32 de Deuteronomio, termina diciendo eso. Moisés le da la palabra al pueblo, le dice, cuídense de obedecer esta palabra porque esto es tu vida. Hay otros versos, como yo le decía, que simplemente en estos últimos minutos quiero que podamos repasar. El primero está en Mateo capítulo 4, verso 4. Jesús a su vez está citando unas palabras de Deuteronomio, pero alguien que lo pueda leer. Deuteronomio capítulo 4, verso 4. Perdón, Mateo 4, 4. Así es. ¿Qué dice ese texto? Esto está en el contexto de la tentación de Jesús. Sí, correcto. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el alimento verdadero, el que verdaderamente alimenta, es la palabra. Eso es lo que está diciendo Jesús en ese pasaje. Pero bueno, antes de terminar, algunos obstáculos para tener hambre espiritual. Algunas cosas, ahorita usted mencionaron algunas, pero algunas cosas que como que nos inhiben de tener más hambre espiritual, de tener más hambre por la palabra de Dios. Número uno, el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado lo que hace es endurecer el corazón. El pecado te aleja de Dios, el pecado te aleja de la palabra. El pecado te nubla el entendimiento y hace que cada vez que peques cada vez más y más, quedes como atado. De hecho, hay un proverbio que habla de eso, uno queda como atado con las cuerdas del pecado. Ahorita ustedes mencionaron las distracciones como redes sociales, entretenimiento constante, el exceso de ruido que tenemos en este mundo. ¿Usted sabe lo que significa eso? El exceso de ruido. Mi hermano, usted sale a la ciudad, a cualquier lugar y hay bullicio. Hay o música, o un anuncio, o algo. Ese exceso de ruido nos hace, o muchas veces se convierte en un obstáculo para nosotros tener ese hambre espiritual por la palabra. Así que el pecado es un obstáculo, las distracciones, la autosuficiencia, que la mencionamos ahorita, ese que usted piensa que está bien sin alimentarse espiritualmente, ese es el engaño de Satanás. Que usted puede seguir sobreviviendo y sobreviviendo y sobreviviendo y no sabe que lo que hace es que se está muriendo. Pero usted se engaña a sí mismo. Los alimentos sustitutos. O sea, cuando buscamos cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y mi hermano, tenemos que recordar algo. Nada sustituye la lectura directa a la palabra de Dios. Nada sustituye eso. Nosotros debemos orar por hambre. O sea, debemos orar genuinamente pidiéndole a Dios, Señor, dame más hambre de tu palabra. De hecho, la idea no es esperar a tener deseo para comenzar a leer la Biblia. Es pedirle a Dios que produzca el deseo de leer la Biblia. ¿Entiende la idea? Él no es esperar a que esté el deseo. Es usted ya comenzar diciendo, Señor, dame el deseo. Yo quiero tener hambre. Porque yo sé que es eso o me muero. Señor, yo quiero tener ese deseo. Así que ora por hambre. Ve a Dios pidiéndole, Señor, dame hambre de tu palabra. Lee aunque no tengas ganas. Lo decíamos cuando le animaba a leer el Salmo 119. El día que menos ganas tengas de leer la Biblia, empieza por ahí. Y tú verás como tu alma se anima. Lee aunque no tengas ganas. Medita lentamente. No leas para completar el plan. No leas por la obligación de leer. No leas por el deber. Lee todos los días para encontrarte con Dios. Hermano, terminamos con esto. Si mañana te quitaran todos esos snacks, el que sea en tu vida, yo puedo tener los míos, tú tienes los tuyos. Ese snack que estás utilizando todo el tiempo para sustituirlo por lo que verdaderamente importa, por el alimento de la palabra. Si mañana te lo quitan y solo te dejan una Biblia, ¿sentirías que tienes lo suficiente para alimentar tu alma? Pensemos en eso.
Si mañana se acaban, o sea, todo eso que estuvo ahí utilizando el enemigo para entretenerte, mañana desaparece. De hecho, solamente para recordarnos a nosotros mismos, va a desaparecer porque lo único que va a prevalecer es la palabra. Así que, pero imagínate que mañana te quitan todo eso, todo lo que tú usaste para entretenerte, para alimentarte falsamente, porque eran pequeños bocadillos. Y solo te dejan tu Biblia. ¿Sentiría que tienes suficiente? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a nosotros leer cada día la palabra con esa actitud de hambre, con esa actitud de deseo, con esa actitud y con esa idea, Señor, te necesito. Y si no tengo deseo hoy, ¿sabes qué? El engaño muchas veces cuando tú no tienes deseo de leer la Biblia, cuando no tienes deseo de orar, ¿qué muchas veces tú y yo terminamos haciendo? Cuando no tengo deseo de leer la Biblia, ¿qué termino haciendo? Muchas veces, ¿qué termino haciendo? No leyendo la Biblia. Cuando no tengo deseo de orar, ¿qué termino haciendo muchas veces? No orando. Pero la idea bíblica es que cuando no tengo deseo de leer la Biblia y cuando yo me sienta así, ese es el día donde más yo tengo que orar y decirle, Señor, dame hambre por tu palabra, dame deseo de orar, dame deseo de estar contigo. Ese es el día que tú más necesitas. ¿Y sabes qué? Hay guerra espiritual. Y sabes que la guerra espiritual es real. Es la guerra de todo este sistema del mundo, del enemigo, que busca entretenerte, que busca desviarte, que busca que tú tengas tu atención en cualquier cosa que no sea en la palabra de Dios. Así que el Señor nos ayude, mi hermano, a tener esa verdadera hambre con los pasajes que comenzamos, utilizando esas dos imágenes. La imagen del siervo que brama porque sabe que si no encuentra agua pronto se muere. Y la imagen de ese niño que la desea. Y mi hermano, la desea no por capricho. La desea, no, usted no le dice al bebé, mira, no seas caprichoso, no te quiero alimentar hoy, te alimento de aquí a una semana. ¿Qué pasa? Se muere. Es la idea del deseo genuino de que yo necesito esto o me muero. Hermano, que el Señor nos ayude. Y especialmente, vuelvo y repito, especialmente el problema no es cuando muchas veces tenemos deseo y deseo y deseo. A veces nos comemos esto, usted sabe a lo que yo me refiero, literalmente. Tenemos mucho deseo de leer la Biblia. Aprovecha ese tiempo. Pero lo que estamos hablando en el capítulo 3 es cuando no tiene el deseo. Es porque ese tiempo también llega. Por las diferentes circunstancias de nuestra vida, llegan momentos así. Ese es el momento donde más, con desesperación, como dice el capítulo, donde más tienes que ir a la palabra, donde más tienes que orar por hambre. Y sé sincero delante de Dios, Señor, yo no tengo el deseo, ese deseo que tenía hace una semana, hace un mes, ese deseo que tenía hace un tiempo atrás. Pero dame esa hambre, dame ese deseo. Y el Señor le va a placer, Él le place contestar una petición como esa. El que usted se sumerja a la palabra como un banquete. Así que le animo, mi hermano, cuando usted vaya a leer la Biblia esta noche o mañana, usted prepárese, ábrala, como cuando usted se acerca a ese banquete que a usted le gusta tanto. Porque aquí hay mucho más que ese banquete que usted está deseando. Es la palabra de Dios que va a alimentar su alma. Abra la Biblia con ese deseo, abra la Biblia con esa hambre. Así que vamos a orar en esta hora para terminar esta parte. La semana que viene, si Dios permite, continuaremos la página 33 bajo el tema Abre tu Biblia con diligencia. Así que eso es lo que estaremos estudiando el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Vamos a orar para terminar en esta primera parte. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es nuestro alimento. Como recordamos hoy, Señor, así como los niños recién nacidos desean la palabra, que así sea con nosotros y con nuestras almas hoy, Señor. Pero de igual forma te pedimos, Señor, que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, porque sabe que si no encuentra agua se muere, que así sea con nosotros, Señor. Que tengamos un deseo genuino por ir a ti, por alimentarnos, que cada vez que nos acerquemos a tu palabra, nos acerquemos sabiendo que eso no es un snack, que eso no es una pequeña comida para pasar el rato, sino que es el verdadero banquete, es el alimento espiritual. Señor, y aún los días donde no tengamos deseo, ayúdanos a ir a ti. Ayúdanos a ir a ti con corazones sinceros, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote hambre por tu palabra. Señor, ayúdanos y permite que podamos ser saciados con tu palabra, porque tu palabra siempre nos llena, tu palabra siempre nos sacia. Gracias te damos, Jesús, por este tiempo, por esta enseñanza. Te lo pedimos todo en tu nombre. Amén. Bien, mis hermanos,
como les decía, el próximo miércoles estaremos cubriendo el capítulo 4 del libro. Vamos ahora a la parte de la oración, pero les pido o les animo a que mañana todo aquel que pueda esté con nosotros en el evangelismo o en cuando vayamos a la comunidad a compartir la palabra y a